Bonjour, je m'appelle Robert. Bienvenue. Dans le premier vidéo sur les adverbes, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu les principaux types d'adverbes. Il y en avait 7. Aujourd'hui, dans ce vidéo, nous allons voir comment construire les adverbes. Vous allez voir 5 façons de faire des adverbes à partir d'adjectifs ou de noms. Alors, bon visionnement. Bueno, la primera forma para construir un adverbio será ¿cómo? A partir de l'adjectif. ¿Cómo? ¿Cómo hacemos? Vamos a agregar ma, M-E-N-T, al adjetivo, al femenino. On ajoute ma au féminin. Vamos a ver. Aquí tenemos una lista de adjetivos. Son al masculino. Vamos a poner una E para ponerlos al femenino. ¿Cuál es esa lista? Égal, général, immédiat, seul, tel, lent et aucun. Aucun, ninguno. Vamos a poner la E. Bueno, ahora hemos puesto la E y hay que ver que con tel se puso otra L, además de una E. Después tenemos que poner ma. Ok. A ver. Égal, également. Général, généralement. Immédiat, immédiatement. Como pueden ver, no pronuncio la E. No pronuncio la E para que sea más fluido. Immédiatement. Seulement. Tellement. Là, lentement. Aucunement. Y ahora otros adjetivos que son un poco más especiales. Doux, suave. Heureux, feliz. Fou, loco. ¿Cómo ponemos esos adjetivos al femenino? A ver. Douce. Heureux, assez heureuse. Fou, assez folle. Folle, loca. Y después tenemos que agregar ma. Tenemos nuestros adverbios. Doucement, suavemente, heureusement, felizmente, et follement, je suis follement amoureux d'elle. Como siempre hay una excepción en francés, se dice mais, pero. El adjetivo gentil. Gentil au féminin es gentille. Pero aquí no vamos a ponerlo al femenino. Solamente vamos a quitar la E y después poner ma. Gentil, gentiment. Entonces, esos son los adverbios que son más comunes y son varios otros, son muchos, que solamente tenemos que poner al femenino y poner ma. Ahora vamos por el otro. Tenemos ahora los adjetivos que se terminan por una E. Así, naturalmente, les adjectifs se terminan par un E. Rapide, brusque. Rápido, brusco. Naturalmente se terminan por la vocal E. Así como hemos visto, en este caso no tenemos que agregar la E al femenino. Directamente tenemos que agregar ma. Es fácil. Ya, hecho. Rapidement, brusquement. Rapidement, brusquement. Otro. Ahora tenemos los adverbios construidos con un adjetivo, en los cuales al masculino terminan por una vocal. Adjectif au masculin se termina par une voyelle. Por ejemplo, vrai es cierto,
poli, bien educado, absolu, absoluto. Entonces, ¿cómo se terminan por una vocal, o sea, una I o una U? Solamente tenemos que agregar ma. Así será. Vraiment, poliment, absolument. Absolutamente. Bueno, esos son unas cosas especiales que se encuentran a menudo, pero los casos no son tan numerosos. Aquí son los principales. Y ahora on ajoute aimant. Aimant dans les cas suivants. En esos casos, énorme, précis, profond et assure. Agregando aimant, on retrouve alors énormément, précisément, profondément et assurément. Como pueden ver, aquí teníamos la E, énorme et assure. Solamente tenemos que poner el acento accent aigu por encima de la E. Son unos casos particulares. Y finalmente, otro caso. Aux adjectifs se terminant par en, A-N-T y E-N-T. Con esos adjetivos que se terminan por eso, en se cambia por amant. En se cambia por ement, con la E. A ver, el primero. Esos se terminan con A-N-T, en. Bruyant, courant, suffisant. ¿Cómo se van a cambiar? Así. Así. Bruyamment, couramment et suffisamment. Aquí se guarda la A, pero siempre hay que acordarse que la terminaison es ENT. Y ahora los otros que se terminan con ENT, en, así. Prudent, fréquent, évident, récent. Récent es recién. Ahora, como dije, esos se van a cambiar por ement. Vamos a poner ement. Bueno. Prudemment, fréquemment, évidemment et récemment. Récemment es cuando dicen recién hice tal cosa. En francés se dice récemment je suis allé a la ville. ¿Por qué hay una E y yo dije como si fuera una A? Yo dije prudemment, fréquemment. No es como una A, es como una A. Porque miren, es como si la E y la M es en. Entonces digo prudemment, prudent, ment. Es como el sonido en, prudemment, fréquemment, évidemment et récemment. Y siempre hay excepciones. Por ejemplo, en esos casos, la et présent, lento presente, se terminan con en, ENT. Pero van a terminarse con ement. No, decimos lentement. Présent. Présentement con una M. Entonces no será ment. Son excepciones. Con esos ejemplos vamos a hacer una frase con la ayuda de adverbio. Así podrán utilizar lo aprendido.
En la frase, j'ai longtemps réfléchi. J'ai longtemps réfléchi. On va écrire la phrase avec l'adverbe. Alors, j'ai réfléchi longuement. Longuement. Y el siguiente. Conduisez avec prudence. Conduisez avec prudence. Comment allons-nous faire un adverbe avec le mot prudence? Respuesta. Conduisez prudemment. Conduisez prudemment. ¿Cómo pueden ver? Prudence es un nombre. ¿Cuál es el adjetivo? Prudent. Prudent, cuando se termina con a, se hace emma. Prudemment. Y el tercero. Il tombe a grande fréquence. Por ejemplo, el bebé se cae frecuentemente. ¿Cómo van a decir eso en francés? Il tombe a grande fréquence. Con la ayuda de un adverbio, así será. Il tombe fréquemment. Il tombe fréquemment. Frecuentemente. Bueno, son unos ejemplos, pero podrían practicarse ahora con todos los adverbios vistos. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine.